Rhythm. Bienvenidos a Central 11 Todoterreno. En 1972, Nolan Bushnell y Ted Dabney cambiaron la historia del entretenimiento y del ocio cuando instalaron el primer videojuego en un bar de California. El Pong abrió camino a un mundo que actualmente genera miles de millones de dólares anualmente. Además, el impacto social, tecnológico y cultural que han tenido los videojuegos durante estas décadas es irreversible. Sin lugar a duda, han venido a cambiar la manera en la que nos divertimos para siempre. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Ángel Garfias Frías, soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y me dedico a la investigación de videojuegos. Un videojuego es un programa informático que su principal función es el juego, entretener. Se crea un sistema con sus propias reglas, donde la idea es que el usuario tenga que superar estas reglas para conseguir un objetivo primordial. Los orígenes de los videojuegos y hasta las primeras consolas habría que ubicarnos en la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, todo ese avance en informática que desembocó en los años 70 en el mítico juego Pong. Esas barritas y la pelotita que va rebotando en la pantalla, y eso nos lleva al nacimiento de la empresa Atari, que fue la que desarrolló este juego y que gracias al éxito se consolidó como empresa. Y bueno, a partir de ahí muchas más empresas se interesaron por llevar videojuegos tanto a las maquinitas como a los hogares, y la primera gran consola universal que atrapa toda la atención es el NES, el Nintendo, donde tenemos al personaje icónico que es Super Mario, que a la fecha sigue siendo uno de los más importantes. Mi nombre es Alejandro Bertoldi, soy el director de Mercadotecnia y Comunicación de la Liga Mexicana de Videojuegos. Definitivamente uno de los pioneros de la industria, podríamos hablar de Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto es el creador de Mario. Entonces, este famoso, entrañable personaje que muchos, si no es que todos los gamers lo hemos conocido, lo hemos visto, pues podríamos decir que Miyamoto es uno de los padres de la industria de los videojuegos. Y a lo largo del tiempo hemos visto mucha gente que ha hecho grandes juegos, gente que viene del cine también a hacer juegos, ¿no? Tratando de contar historias, porque los videojuegos también son una narrativa. Es todo un arte que hay detrás. No solo es lo que a veces la gente cree que son los juegos o violentos o la guerra, sino son una serie de contar historias bastante ricas que incluyen cuestiones increíbles de desarrollo de juego, de arte, de personajes, de niveles. Entonces hay todo un mundo y toda una industria detrás en la creación de un videojuego. La cuarta generación de consolas de videojuegos nos planteaba un reto. El principal reto era cambiar el formato de cartucho al de disco compacto, y algunas empresas como Sega empezaron a hacer add-ons como el Sega CD para su Sega Genesis, tratando de dar recursos tecnológicos a su plataforma anterior, pero fue un fracaso. Sony con su PlayStation consolidó la consola, creo yo, más exitosa de todos los tiempos, si no es que la segunda, porque hubo un PlayStation 2. Pero el PlayStation revolucionó la manera en que se jugaban videojuegos. Utilizábamos voces, música, recursos narrativos impresionantes. Mientras que Nintendo, si bien hizo un buen trabajo con el Nintendo 64, que estamos hablando por ahí de 1996, con juegos maravillosos como Ocarina of Time de Zelda, como Super Mario 64 y demás, había cuestiones respecto al formato multimedia que se volvían necesarias. Y bueno, al término de esta generación, Sony se quedó como líder de la industria, y bueno, para ese panorama ya Nintendo tenía serios problemas que solo pudo enfrentar con su consola portátil y Pokémon. Pero llegaba un elemento fundamental, que era Internet. Entonces ahora el sentido era cómo conectar nuevas consolas de videojuegos con recursos en línea. Sony siguió con su PlayStation, ahora el PlayStation 2, sin duda la consola más exitosa de todos los tiempos. Juegos como Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City y todas las franquicias que pudo consolidar Sony se llevaron ese éxito. Devil May Cry, en fin, ¿no? Fue un gran boom. Nintendo contrarrestó con su GameCube. Ya era tecnología de disco compacto, pero un formato muy pequeño que permitía menores datos. Y Xbox, Halo, Master Chief, ahí
fue la consola que consiguió entrar en esa generación, pero el éxito no fue del todo esperado. Sin embargo, el Xbox fue la primera que implementó Xbox Live, un servicio en línea, y el juego clave para esto fue Halo 2, donde los usuarios ya podían tener combates en tiempo real en todo el mundo. No. If he leads the Covenant fleet to Earth, they won't stand a chance. You have to stop him. Soy Adolfo Gracia y soy investigador en videojuegos. Juegos en línea aparecen propiamente como por ahí de 1996 con un juego que se llama Meridian 56, pero vienen desde antes con juegos que eran basados en textos que se llamaban Multi-User Dungeons. Es en esta época de los 90s cuando empieza a incrementar la capacidad de las computadoras de conectarse a internet y en lugar de tener 8 o 16 personas empiezas a poder tener miles de personas. Pero realmente el gran éxito de los juegos en línea en computadora llega por ahí de 2004 con World of Warcraft, que es el referente de juegos en línea. Los juegos de computadora en línea siempre han tenido un poco más de cohesión, de formación de grupos, que después ya vemos en las consolas de quinta generación, un poquito más adelante, ¿no? La capacidad de formar grupos más permanentes y de tener el chat de voz. Creo que las relaciones entre los jugadores en línea no se construyen solamente por la presencia, sino se construyen por estar jugando, compartir los intereses, y a la hora de que tú estás en una actividad en común estás creando, no solo platicas del juego, empiezas a platicar de tu día a día, no sé, de mil cosas, y eso igual fortalece una amistad. No tienes que estar presencialmente con el otro para poder tener una conversación. Sexta generación de consolas de videojuegos, estamos hablando ya entre los años 2005-2006, donde ya se había dominado toda la tecnología de interconexión. Obviamente todo el conocimiento del primer Xbox sirvió para el Xbox 360, que de hecho fue la primera consola de esa generación, la que logró consolidar con mejor éxito el juego en línea. Y el PlayStation 3, contrario a lo que podía parecer, tuvo su éxito, pero fue completamente mesurado. La séptima generación de consolas de videojuegos. El escenario era, digamos, 2012, 2013. Si bien Nintendo había conseguido éxito con su consola anterior, el Wii, tenía que evolucionar, porque prácticamente sí era divertido, pero venían cuestiones digitales, alta definición. Las demás empresas sacaron consolas distintas. Xbox se fue por el Xbox One, y mientras que PlayStation sacó el PlayStation 4. Qué novedad, ¿no? Y entonces en el PlayStation 4 y el Xbox One podían sacar tendencias, pero no fue tan bien recibida al principio esta generación, puesto que ya los videojuegos se habían masificado y diversificado en otras plataformas. Ahí estaba Steam para computadoras, estaba toda la telefonía móvil, y es una generación esa actualmente la que estamos viviendo, la que cuesta todavía un poco más de trabajo consolidarse. No cabe duda que los videojuegos llegaron para reinar el mundo del ocio y del entretenimiento, además de que se han convertido en un excelente medio para contar infinidad de historias. Los agigantados avances tecnológicos han propiciado que este tipo de historias estén al alcance de nuestra mano, como en los videojuegos para smartphones y tablets, o que cada vez sean más reales, como en el caso de los gráficos en 3D, la realidad aumentada y la realidad virtual. La definición de realidad virtual podemos entender esta como una simulación de lo real. Ya el concepto se había trabajado desde la década de los 70. Negroponte, en su texto Ser Digital, hablaba de un tipo de realidad virtual incipiente, y esta realidad virtual la vemos en ficciones, en películas. La definimos como una sensación de estar en un entorno artificial, pero que nos da la sensación de que pertenecemos a ese entorno. Obviamente hoy en día con los visores y otros dispositivos periféricos es más cercana esta sensación de lo real en ese entorno virtual. Y bueno, estamos ahorita en esta época en que estas tecnologías se están abaratando, y la clave es cómo utilizarlas dentro de la narrativa de los juegos. Hola, soy Gabriela Acosta, directora del VR Fest MX.
En los videojuegos, la realidad virtual se experimenta de una primera persona en la cual tú puedes llegar a cumplir ciertos retos. En este aspecto, las narrativas o los niveles de juego están siendo relativamente cortos todavía. Se espera que se puedan llegar a ser más largos, pero como sabemos es un poco cansado tener los visores, entonces ha sido difícil como saber qué tipo de juego que no te haga estar todo el tiempo, porque hay muchos juegos como Angry Birds o algo así, en el que tú compites contra ti mismo y puedes seguir y seguir y seguir. Entonces es encontrar ese balance entre un buen contenido y entretenido y que sea en un periodo de tiempo en que puedas terminar todo el videojuego. ¿Qué tal? Soy Marcelo Stockley Contreras de Game Coder Studios. Somos una empresa que nos dedicamos a realidad virtual, tanto en videojuegos como en otras aplicaciones interactivas. El inicio de la realidad virtual realmente viene desde consolas como Virtual Boy, etc. Pero que entró de forma dura como es ahora fue gracias a Oculus. Oculus empezó con sacar su pequeño casco por medio de una campaña de Kickstarter y entonces las demás compañías empezaron a ver el potencial y entonces empezaron a cada vez invertir más y más hasta que ahora tenemos plataformas como HTC Vive o PlayStation VR. Yo creo que el factor que más ofrece la realidad virtual en videojuegos es la parte de la inmersión, ¿no? Siempre lo he visto como que es un punto medio entre videojuegos y cine. Entonces es otra forma de contar historias. Llega un punto en el que no te das cuenta que estás dentro de un mundo y es un tipo de inmersión que no te lo puede causar la pantalla en dos dimensiones. Para volver a estar dentro de la realidad virtual necesitamos estar, por ejemplo, a 90 cuadros por segundo, la velocidad que necesita cada ojo, ¿no? Para que no empiece a notar un mareo. ¿Qué más? La resolución que tiene cada uno de los ojos es necesario para que sientas realismo, ¿no? Si no se tiene todos estos factores, el usuario se empieza a marear, que es lo que pasaba con la consola de Nintendo. Hoy en día ya tenemos toda la tecnología, tanto en el procesamiento de la computadora como de los lentes, para poder lograr la inmersión que se necesita. Sin duda la inserción de videojuegos en México es algo positivo porque nos impacta en varios niveles. Por lo menos a nivel industria nos genera ganancias económicas, es fuente de empleo, pero también a nivel producción cultural el videojuego y los desarrolladores mexicanos desarrollan temáticas exprofeso para problemas nacionales. A la producción de videojuegos, conforme al desarrollo, yo creo que sí llegamos un poco tarde. Pero eso no quiere decir que tarde, quiere decir que estamos retrasados. Estamos a dedicar más tiempo para también enseñar qué son las industrias creativas. Esta nueva tendencia de industrias creativas, como los videojuegos, que es todo lo que implica cómo crear una empresa. Porque no solo basta tener una gran idea, es tener esa gran idea, desarrollarla, trabajarla y tener el apoyo también del ecosistema. Game Coder Studios es un estudio de videojuegos que empezó hace más de 5 años. Empezamos desarrollando videojuegos primero para PlayStation 4, Steam, etc. Tenemos el primer videojuego publicado para PlayStation 4 que se llama Tractio y nos empezamos a mudar a realidad virtual. Ahorita ya hacemos tanto videojuegos como capacitación dentro de la realidad virtual. En México el panorama de desarrollo de videojuegos va creciendo. Por ejemplo, hace 2 años casi no había videojuegos. El año pasado salieron al mercado más de 11 videojuegos a la venta mexicanos, ¿no? Entonces, todavía no es tal cual una industria de videojuegos, pero cada vez estamos más cerca del punto de formar ya una industria completa en México. Hola, soy Luis Cepeda, director y productor general en Viral Force, un estudio de desarrollo de videojuegos mexicano. La inserción del videojuego en México, bueno, en realidad como consumidores somos grandes consumidores de videojuegos. Somos uno de los países, de hecho, de Latinoamérica que más consume videojuegos. Dependiendo del año, incluso vas a encontrar que es el que más consume videojuegos. En la parte de desarrollo, la verdad es que tenemos un déficit ahí bastante importante. Apenas en el 2000, Snake and Eagle fue el primer estudio mexicano que lanzó un juego de manera internacional, físicamente. Y bueno, ha comenzado un desarrollo que, si bien ha sido lento en los últimos años, ha tenido un boom junto con la industria, con los mercados, ¿no? La apertura de los mercados de los celulares, el iPhone y demás, ha permitido que mucha más gente ingrese a este oficio. Sin embargo, pues sí tenemos ahí
un déficit y una chamba que hacer al respecto, ¿no? Se tiene que establecer una industria que sea fuerte, que sea sana y que crezca. En este momento tenemos una suerte de protoindustria en donde, bueno, existen esfuerzos individuales, algunos por aquí y por allá en cierto sentido, pero todavía no tenemos una industria sana, fuerte y que prospere, ¿no? Ese es como el gran reto para los desarrolladores mexicanos. A nivel global, México como mercado debe ser de los 10 principales, de los que más juegan. Y a nivel desarrollo creo que estamos más alejados, pero estaríamos como a media tabla. Sobre todo México maquila muchos videojuegos. Hay juegos como FIFA que requieren mucho texturizado de personajes y otro tipo de elementos que se hacen en empresas mexicanas que trabajan maquilando eso, ¿no? Llegará el momento en que México empiece a desarrollar sus propias historias, sus propias licencias y bueno, y sobre todo que el mercado se abre. Antes nada más estábamos pensando en consolas de videojuegos para consumir, pero hoy en día al tener plataformas en computadoras o dispositivos móviles, creo que es más fácil la distribución y eso habrá que aprovecharlo. Entonces va a depender mucho de qué tanto se prepare gente técnicamente, pero también qué tanto preparemos especialistas creativamente para desarrollar situaciones de juego que a la vez estén bien ejecutadas con desarrolladores mexicanos. Los videojuegos han tenido un gran desarrollo no solamente en el aspecto tecnológico, sino también en el cultural, ya que miles de gamers y desarrolladores alrededor del mundo los han adoptado como un estilo de vida, tanto así que algunos lo ven incluso como un arte. Los juegos se han desarrollado, pues creo que han sido también parte integral de la vida de muchas personas. Hay lugares de la ciudad, principalmente aquí en la Ciudad de México, donde se ha visto como mucho crecimiento, donde se juntaba la gente a jugar. Lugares como ahora esta arena de Place to Play ha traído también a la comunidad junta, donde también las marcas, hace más o menos 15 años, las marcas desarrolladoras de videojuegos empiezan a tener y abrir oficinas aquí en México, gracias también al apoyo de eventos como el Electronic Game Show, que son estos grandes eventos que fomentan la creación de la industria y fomentan a la comunidad dentro de la industria. Yo creo que cualquier persona que tenga gusto por cualquier tipo de videojuegos puede ser considerado un gamer, ¿no? Todos en nuestra vida, todos yo podría decir, han jugado algún tipo de videojuego, desde en un celular, en una consola, en una computadora. En México tenemos identificados, gracias a CIU, un número de más o menos 50 millones de gamers del país. Esto nosotros lo hemos dividido por la cantidad de tiempo que dedican a jugar y la plataforma en la que dedican a jugar. Entonces, hablamos de más o menos pro gamers, que es gente que ya está dedicándose a jugar fuerte, de forma profesional, que eventualmente hasta están ganando dinero de jugar videojuegos. Luego está en una parte, digamos, si hablamos de una pirámide, hasta arriba están los pro gamers. Luego vienen los hardcore gamers, que les llamamos nosotros, que es la gente que sí se dedica cañón a jugar, que juega prácticamente diario, que espera sus juegos con ansia. Luego vendrían los softcore gamers, gente que juega constantemente, pero pues no puede dedicar tanto tiempo, ya sea por la escuela o por el trabajo, pero que sigue teniendo este gusto. Y luego tenemos a los que le llamamos casual, que es la base de la pirámide, donde hay mucha gente que está jugando, pero que juega en diferentes dispositivos. Son la gente que puede jugar juegos que tienen súper éxito, como Candy Crush, ¿no? Luego la gente dice que Candy Crush es este gran fenómeno de un juego que ha estado en el número 1 por muchos años para móvil, pero es que esto habla de la expansión del mercado. Yo veo a señoras, veo a niñas jugar también Candy Crush y para nosotros ellas también son gamers, porque es un contenido que se desarrolló para ese mercado también. Gente que ve de forma negativa los videojuegos, yo solo lo explicaría a partir del desconocimiento, porque solamente puedes rechazar un videojuego si no lo has jugado y te sientes fuera de ese círculo porque eres malo jugando, porque tienes miedo, porque hay un tabú.
Es un hecho que en los videojuegos vas a encontrar cosas negativas, pero también te pierdes la oportunidad de encontrarte cosas muy buenas, de encontrarte buenas historias, de encontrarte situaciones que te permitan reflexionar, de encontrarte elementos que te permitan entender la realidad de otra forma, que solo logras con ese medio. Mi punto de vista, el futuro de los videojuegos sigue siendo el mismo, simplemente se va a cambiar en dos vertientes, realidad virtual y lo que ya tenemos comúnmente, ¿no? En la pantalla plana, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos te ofrecen un tipo de experiencia distinta que no son necesariamente disjuntas, ¿no? Entonces tú usualmente vas a querer probar un tipo de experiencia o después llevar a otro tipo de experiencia. Los videojuegos tienen una enorme cantidad de puntos positivos. Todos los estudios serios, psicológicos, han descubierto, señalan que la coordinación mano-ojo, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de procesar información y evaluar información se mejora enormemente y que no hay mejor herramienta para el aprendizaje de este tipo de capacidades cognológicas que los videojuegos. Es una herramienta fabulosa. Los que se quieren dedicar a los videojuegos, pues obviamente en nuestro país hay algunas escuelas que ya tienen esa carrera, donde puedes estudiar diseño y programación de videojuegos, pero a veces son un tanto caras, ¿no? Entonces uno puede entrar al videojuego por el área que se desempeñe. Puedes ser diseñador y después especializarte en videojuegos, puedes dedicarte a la ingeniería de audio y después especializarte en audio para videojuegos, o la parte más ruda que es la programación, irte a cómputo y empezar ahí. Para dedicarse a videojuegos hay toda una rama de trabajos en la que puedes estar, ¿no? La gente piensa que o es programación o es modelado 3D, pero eso es incorrecto. Entonces, lo que yo recomendaría es chequen en qué son buenos las personas y empezar a ver cuál de todas estas ramas de videojuegos entra en la que uno te conviene, porque al final una persona no desarrolla todo un videojuego. Realmente es todo un equipo el que lo desarrolla y hay que especializarse en alguna parte específica para empezar a desarrollar el videojuego. Me gustaría darle de consejo a cualquier joven que se quisiera dedicar a desarrollar videojuegos, a ser un gamer profesional, siempre sigan sus sueños, disfruten todo lo que hacen, constantemente busquen, encuentren alternativas para desarrollar, tengan grandes ideas, esfuércense porque hay cosas allá afuera increíbles dentro del mundo de los videojuegos, pueden crear contenido muy padre, pueden llegar a ser grandes gamers profesionales y aprovechen las plataformas que se están desarrollando para eso. El cambio más importante para la sociedad por los videojuegos, pues ha sido una forma distinta de ver el mundo. Sin quererlo nos hemos entrenado en videojuegos para hacer actividades cotidianas. Hoy en día el uso de nuevas tecnologías, diferentes plataformas de comunicación. Entonces estamos hasta jugabilizando nuestra propia vida. Tenemos contadores de pasos que nos dicen si estamos haciendo ejercicio o no, contadores de calorías. Y como si fueran estadísticas de un personaje de videojuegos, estamos viendo nuestra propia realidad como si fuera un juego. Y entonces, bueno, pues queremos, creo yo que también por eso vivir muchas vidas y hacer muchas actividades, hacer muchas cosas. Y creo que ese cambio de cómo vemos la realidad a través de las pantallas se debe a los videojuegos, que tenemos que jugabilizar todas nuestras experiencias. De ser un entretenimiento individual en las máquinas de arcade, los videojuegos hoy abarcan prácticamente todos los sectores de la sociedad. Las nuevas tendencias y experiencias de juego no dejan de avanzar. Actualmente, los videojuegos representan una gran apuesta para las grandes empresas, pero también una forma de expresión para artistas y gamers. Si a ustedes también les apasionan los videojuegos, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales esta semana, ya que por ahí les vamos a estar compartiendo más información. Por ahora se quedan con la programación de Central 11. Estamos de vuelta desde Arena y vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejaron en las redes sociales. Les preguntamos cuál ha sido su consola favorita a través del tiempo, así que vamos a ver qué nos cuentan. A ver, aquí tenemos primero un comentario de Miguel Ayahuitl García y dice: PlayStation 1, el primer amor nunca se olvida. Pues, ¿qué te puedo decir? Mi primera consola también fue un PlayStation 1 y la verdad es que pues recuerdo grandes momentos con ella, aunque mi corazón está un poco dividido entre el PlayStation 1 y el Game Boy. A ver, vamos a ver, tenemos aquí otro comentario de Ari Perón Limongi y dice: el primer Xbox
Xbox le tengo mucho amor e innumerables recuerdos a esa consola. Pues justamente eso pasa, ¿no? Cuando juegas con otros amigos se vuelven momentos bien chidos y pues a veces la gente piensa que al estar jugando te evades, pero en realidad puedes compartir un muy buen tiempo con cuates. Y a ver, tenemos aquí otro de Dan Curry, dice Nintendo 64, los mandos más ergonómicos. ¿Recuerdan cuando salió el Nintendo 64 y era como la hipernovedad del tema del 3D? Aunque los gráficos hoy en día se ven un poco viejitos, en aquel entonces eran pues un boom. Y tenemos un último comentario, este es de Ian Eduardo, dice: todos con el paso del tiempo me dejan títulos geniales. Pues eso es bien cierto y pues habrá que ver pues qué otros títulos vienen, ya que el mundo de los videojuegos tiene mucha tela de dónde cortar. Pues bien, hasta aquí sus comentarios, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy y también le agradecemos a Arena por permitirnos grabar aquí en sus instalaciones. Yo me despido porque el fin de semana se pasa mejor con los amigos, préndele a lo bueno con Central 11.